Si en mi tarjeta pusiera Emilio en vez de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. Esta frase define perfectamente a la autora de la que hoy vamos a hablar, una mujer de armas tomar que siempre hizo lo que le dio la gana, que no se privó de nada, pero que aún así se tuvo que conformar con las migajas de reconocimiento que sus contemporáneos querían darle por esa doble vertiente de mujer y literato en la España del siglo XIX. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un clásico español que tenía muchas ganas de leer porque es la típica obra de la que todos hemos oído hablar en el colegio, pero que no siempre acabamos leyendo. Y yo tuve la gran suerte de que se formara una lectura conjunta con las mismas personas con las que leí Lo que el viento se llevó, más alguna incorporación extra. Y la verdad es que me alegro mucho porque es una obra que no solo me ha gustado, sino que también me ha descubierto a una autora de la que me gustaría seguir descubriendo más. Os estoy hablando de Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, un libro que fue publicado en 1886 y que está considerado uno de los grandes referentes del naturalismo español, aunque es cierto que la autora coquetea también con otras corrientes como pueden ser el realismo o incluso la novela gótica. Aunque se trata de una novela autoconclusiva, la autora deja una incógnita abierta en su última página que se resuelve en la que fue su continuación, ya que estamos hablando de un díptico, en este caso La Madre Naturaleza, que fue publicada solo un año más tarde y que no gozó del mismo éxito que esta obra, entre otras cosas porque tocaba una temática que despertaba ciertas ampollas en la sociedad de su tiempo. Emilia Pardo Bazán es la figura literaria femenina más importante que ha tenido España en el siglo XIX, sin ninguna duda, y una de las mujeres más influyentes de su época, porque se codeaba absolutamente con todo el mundo, tanto con los principales políticos del país como con los artistas, los escritores. Digamos que tenía una vida social de lo más ajetreada. Además de novelista, también ejerció como poeta, dramaturga, traductora, editora, ensayista, conferenciante. La verdad es que es complicado encontrar un campo dentro de las letras en el que Emilia Pardo Bazán no participara y además participara con cierto éxito. Todo esto gracias a que ella era aristócrata, hija de un conde, y por eso tuvo acceso a una educación muy superior a la que cualquier mujer de su tiempo tenía. De hecho, ella hablaba varios idiomas, que es algo bastante impensable para la época. Sin embargo, hubo una cosa que siempre se le resistió y que para ella supuso una espinita que nunca se pudo quitar, que es la de no haber podido ir a la universidad por ser mujer. Y esto hizo que, a pesar de sus convicciones, que eran bastante clasistas y muy conservadoras. De hecho, hay que pensar que incluso llegó a traficar con armas para el bando carlista, hasta ese punto era conservadora. Ella siempre defendió el derecho de las mujeres a una educación y esto ha hecho que pase a la historia como una de las grandes feministas del siglo XIX en España. Ella era una ferviente admiradora de Émile Zola, principalmente de su estilo literario, porque es verdad que en el plano ideológico estaban situados completamente en las antípodas, entre otras cosas porque él era ateo y ella muy religiosa, pero ella se convirtió en la voz del naturalismo en España a través de la participación en diversas revistas y elaborando distintos ensayos divulgativos, y por eso se podría decir que se la considera la madre del naturalismo español. Aunque fue la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid, hubo otra cosa que también se le resistió y fue un sillón en la Real Academia de la Lengua. Ella fue propuesta hasta en 3 ocasiones, pero nunca lo consiguió. Una pena porque realmente se lo merecía. La novela nos presenta a Julián, que es un párroco apocado, idealista y muy piadoso, que es enviado a Los Pazos de Ulloa para hacerse cargo de la administración de la propiedad y ponerse al servicio de don Pedro, marqués del Moscoso. Una vez allí se va a encontrar con una situación muy distinta a la que él tenía pensado, muy alejada de los planes renovadores que él tenía para esta finca, y entre otras cosas se va a encontrar con un grupo de personajes muy asalvajados, embrutecidos y totalmente subyugados a Primitivo, que es el mayordomo del marqués y que es realmente el que hace y deshace a su antojo dentro de este entorno de la Galicia rural. Para mí el estilo de Pardo Bazán ha sido la gran sorpresa de este libro, porque me parece que es muy equilibrado. Por una parte, ella es capaz de hacer descripciones muy minuciosas, tal y como exige el naturalismo, llenas de localismos e incluso de términos de tipo médico y fisiológico, que consigue que la aproximación a los personajes sea muy realista, combinándolo con una acción que avanza a un ritmo pausado pero constante y que hace que te veas cada vez más envuelto en una situación que se va poniendo cada vez más y más interesante. Y por último, unos diálogos que me parecen muy conseguidos y muy creíbles. Es de estas veces que realmente te crees a los personajes y lo que están diciendo, porque realmente parece una conversación que podría darse en ese entorno
de manera natural. Pardo Bazán recurre a distintos elementos estilísticos para anclar este relato dentro del naturalismo, pero uno de ellos, que quizás sea el que más sobresale y el que más curioso resulta, es que en muchísimas de las descripciones que hace de sus personajes, ella recurre a la animalización, es decir, otorga ciertas características de animales a sus personajes, y esto es algo que, bueno, pues se repite en muchas ocasiones y que la verdad que funciona, sobre todo teniendo en cuenta que la historia está ambientada en la parte más rural de Orense, con lo cual esas referencias al ganado o a los animales salvajes para referirse a los personajes le va como anillo al dedo a esta historia. Y hay un capítulo totalmente secundario, pero que me resultó muy curioso, porque Emilia Pardo Bazán invertía esta comparación y describía ciertos animales, creo recordar que eran perdices o codornices, un tipo de ave de caza porque estaban en medio de una cacería, y las describe como si fueran humanos y explica cómo es ese cortejo que hay entre los machos y las hembras, y la verdad es que me pareció muy curioso y muy divertido hasta cierto punto, porque acostumbrados a que estuviese haciendo lo contrario, pues resultaba sorprendente que eligiera describir a unos pájaros como si fuesen personas. Uno de los grandes temas que aborda esta novela es el gran contraste que había entre los entornos urbanos y los entornos más rurales dentro de la Galicia del siglo XIX, y esta oposición está personificada en los protagonistas de la obra, ya que nos vamos a encontrar con un grupo de personajes que procede de Santiago, de la capital. En este caso son gente cultivada, educada, pulcra, piadosa, con unos principios más sólidos, y por otra parte nos vamos a encontrar a estos habitantes del Pazo y de sus alrededores, que, como he dicho antes, están embrutecidos, son muy salvajes, apenas cuidan sus modales, su higiene, y desde luego en cuanto a su catadura moral podemos decir que no tienen unos principios tan férreos como los de los otros. Además, esta diferencia también queda plasmada a través del lenguaje, porque la manera que tienen de comunicarse unos y otros es muy diferente. Pardo Bazán era muy consciente de que en las zonas rurales de Galicia solo se hablaba gallego frente al castellano que normalmente se encontraba en las ciudades. Y claro, ella quería de alguna manera plasmar esta diferencia sin tener que recurrir en todo momento al gallego, porque eso podría dificultar la comprensión para una persona de fuera de Galicia. Así que lo que hizo fue crear una especie de idioma inventado, sobre todo para estas personas del entorno rural, un idioma que está repleto de palabras que se asemejan mucho al gallego pero que son más comprensibles, y que de alguna manera intenta captar ese habla un poco más campesina de las personas que vivían en este caso en la montaña orensana, en contraste a las personas de Santiago que, bueno, pues se expresaban en castellano y de una manera más culta. Y este recurso, además de que funciona muy bien, creo que es muy útil para diferenciar entre un tipo de personaje y el otro. Otros de los temas que se abordan en la novela serían la decadencia de la aristocracia, que está muy personificada en el papel del marqués, que es un completo desastre, pero también en el propio Pazo, que está claro que ha vivido momentos mejores y que ahora mismo está pues un poco de capa caída. También se habla mucho del caciquismo que existía en estos entornos rurales, el papel tan hegemónico que tenía la iglesia dentro de estos entornos, y también el papel creciente que tenía la política para intentar darle la vuelta a la situación. La novela está ambientada durante la Revolución Gloriosa e intenta describir cómo se vivían unas elecciones, y es muy curioso por eso, por ver cómo unos y otros manejaban como querían a los vecinos, y bueno, pues había todo tipo de irregularidades a la hora de votar. Y también me gustaría mencionar alguna referencia que hace la autora a la situación de la mujer en esa época, sobre todo cuál era su papel en sociedad y cuál era su papel dentro del matrimonio. Me parece que la autora en este caso aprovecha para hacer una crítica sutil pero muy directa, y en concreto hay una frase que me gustó mucho y que os voy a leer porque creo que plasma muy bien una realidad que todos conocemos y que en esta novela pues también está presente. En este caso don Pedro está intentando encontrar una esposa, y bueno, pues él hace sus propias cábalas de qué tipo de características tiene que tener una mujer para ser una digna esposa en esta época, y en concreto el narrador dice esta frase: entendía don Pedro el honor conyugal a la manera calderoniana, española neta, indulgentísima para el esposo e implacable para la esposa. O sea, más claro agua. Tenemos por una parte a don Pedro, que es un personaje bastante execrable, que desde un punto de vista moral es un cero patatero, y aún así él se permite el lujo de cuestionar si una mujer es más pura o más casta en base a cómo se comporta en sociedad. Bueno, pues como dice la propia autora, algo muy español, muy calderoniano, y que probablemente lleva con nosotros siglos y siglos y siglos. Probablemente el principal vehículo de la autora para desarrollar ese naturalismo dentro de esta obra sean sus personajes, que responden totalmente a los principios del determinismo, que considera que una persona está totalmente condicionada por el entorno en el que vive o en el que se ha criado. Tienen muy limitada su capacidad de cambio,
y además se mueven por sus instintos más primitivos, se puede decir. Esto, por ejemplo, se ve a través del personaje de Perucho, que es un niño que vive en los Pazos de Ulloa con una historia familiar bastante truculenta. Vive totalmente a su aire, nadie le controla, está totalmente sucio, y el protagonista, Julián, va a haber un momento en el que va a intentar pues lavarlo, instruirlo, darles ciertas lecciones, enseñarle, pero va a llegar un momento en que va a desistir porque claramente el niño se opone totalmente a nada que él le pueda enseñar. Y bueno, aunque solo sea un niño, está claro que de alguna manera ejemplifica esa resistencia al desarrollo que se vive en los Pazos de Ulloa y en sus alrededores. La frase mítica que resumiría este determinismo tan presente en la obra, y que es una de las frases más conocidas de los Pazos de Ulloa, es esta: la aldea, cuando se cría uno en ella y no sale de allí jamás, envilece, empobrece y embrutece. Creo que es un resumen perfecto de lo que trata la obra. De todos los personajes, el que más me ha gustado y el más logrado, bajo mi punto de vista, es Primitivo, este mayordomo que aparece en pocas escenas en comparación a otros, como pueda ser Julián, que es más protagonista, y sin embargo su presencia y su peso, por así decirlo, está presente a lo largo de toda la novela. Él en todo momento está manejando los hilos, él se podría definir como un perdonavidas, porque realmente si tú estás vivo es porque él te lo permite, y él controla absolutamente todo. Es muy curioso porque el marqués es un cero a la izquierda comparado con su mayordomo, y bueno, pues es un personaje que creo que está muy bien construido y que es muy inquietante y muy interesante. En conclusión, esta es una novela que me ha gustado mucho. Creo que es difícil encontrar un mejor ejemplo para conocer cómo era ese contraste entre la vida de las ciudades y la vida de las aldeas, por supuesto dentro de Galicia, pero un poco como extensión de lo que sería en España. Está muy bien logrado esa diferencia entre unos personajes y otros. Creo que muestra muy bien esa brecha que supone la falta de educación y de formación, y cómo eso afecta a absolutamente todos los aspectos de la vida. Creo que es una novela muy equilibrada, que aunque tiene un ritmo pausado y que avanza lentamente, está muy bien sostenida por ese plantel de personajes que, según los vas conociendo, te van resultando cada vez más y más interesante, y de alguna manera Emilia Pardo Bazán está creando constantemente ese caldo de cultivo para que tú como lector sepas anticiparte y sepas ver que se acerca un desastre, porque cada vez hay más tensión entre los personajes, cada vez el ambiente es más enrarecido, y eso hace que cada vez te involucres más con la historia y que llegue un momento en que estés muy enganchado. De hecho, si esta novela hubiese tendido un poquito más al realismo y quizá un poco menos al naturalismo, probablemente habría tenido un final apoteósico del estilo de los realistas franceses, porque la verdad es que la tragedia se masca. Es verdad que al ser naturalista, al final todo queda en un plano como más creíble o más cercano a la realidad, pero bueno, aún así es verdad que el final es muy interesante. Además, justo el final de la obra deja una incógnita abierta a la que es bastante difícil resistirse, y que probablemente haga que un porcentaje muy alto de los lectores de Los Pazos de Ulloa quieran seguir con la continuación, con la madre naturaleza, porque es verdad que te quedas un poco en plan, ¿qué ha pasado y qué va a pasar? Lo que más me ha gustado de la obra es la capacidad que tiene la autora de describir todo al detalle, pero sin resultar pesado ni pedante para nada. Todo lo contrario, ella consigue que esas descripciones jueguen muy a favor del lector a la hora de imaginarse y de recrear esas acciones que están teniendo lugar en esos lugares concretos, y también la capacidad que tiene de hacer muy creíbles y muy naturales sus diálogos. Quizá como crítica podría decir que me parece un poco menos visceral e intenso respecto a otros referentes del naturalismo. Creo que Emilia Pardo Bazán no desciende tanto a los infiernos como otros autores de esta corriente. Digamos que ella se mantiene en un lugar que ofende menos, se podría decir, por lo menos en esta primera parte. Yo no sé si en la segunda cambia un poco y se sumerge más en el naturalismo. Y la otra es que creo que el narrador omnisciente que utiliza Emilia está demasiado influenciado por sus propias opiniones. Hay momentos en los que parece que es la propia autora la que está dando su opinión y la que está vertiendo pues ciertos juicios de valor acerca de las diferencias entre las clases sociales, etc. Y quizá me hubiese gustado un narrador que estuviese un poquito más independizado de su autor. Es verdad que al final las opiniones y las ideas de los autores casi siempre están presentes en las obras, pero me parece que en el caso de Emilia quizá lo hace de una manera un poquito más evidente de lo que a mí me gusta. Pero por lo demás es una novela muy recomendable, muy disfrutable, y que poco o nada tiene que envidiar a otros grandes autores de la misma época que estamos cansados de reseñar y de recomendar, y a veces nos olvidamos de que en casa tenemos joyitas como este libro y autores como Emilia Pardo Bazán, que desde luego merecen muchísima atención porque sí, porque es que merece la pena.
Y bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. Hablando con varias personas últimamente estábamos teniendo este debate de que los clásicos españoles nos cuestan más que los clásicos franceses o ingleses, quizá porque a todos nos han obligado a leer algunos en el colegio que no nos han gustado. Puede ser que nos estemos perdiendo grandes joyas por culpa de ciertos prejuicios, así que en los comentarios me encantaría que compartierais otras novelas clásicas españolas que hayáis leído y que os gusten especialmente. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha gustado lo que te he contado, te animo a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás pues muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón, siempre pendientes del canal y siempre participando en todo lo que os propongo. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene.